Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy un tema de interés, y es que el Congreso Nacional ahora pues ha cambiado su rol. Ya no solamente legisla, sino que está nombrando comisiones de investigación. Esto, como sabemos que estamos en un año electoral, ha generado mucha crítica por parte de unos y por parte de otros, alabos, porque hay que decirlo, aquí hay dos caras de la moneda. Sin embargo, vimos ayer, como se había tenido planificado, las concejalas, tanto Ana Paola Hall como Cosette López, se presentaron ante la comisión que está investigando los hechos ocurridos el 9 de marzo en las elecciones primarias, donde el desastre electoral provocado por la falta de coordinación. Bueno, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su verdad, serán las autoridades las que determinarán qué va a suceder. Pero algo interesante, y es que el Partido Liberal desconoce a su representante en esta comisión y el Partido Nacional retiró a su representante de esta comisión. Por lo tanto, solamente quedan representantes autorizados del Partido Libertad y Refundación y también del Partido Salvador de Honduras. ¿Esto qué va a pasar? ¿Realmente es influyente este informe? Porque hay algo interesante, y es que se tomó con mucha cautela el hecho de que no se filtró información vital, se entregaron documentos, cada uno de los concejales entregaron documentos. Hoy le toca al representante del Partido Libertad y Refundación, Marlon Ochoa, hacer su exposición ante esta comisión. Pero las alarmas no quedan ahí. Las alarmas se encienden nuevamente cuando el presidente Luis Redondo, que hay que decirlo también, porque escucho mucho comentario de que no tiene facultades. El presidente del Congreso Nacional sí tiene facultades de nombrar comisiones especiales. Es una facultad que tiene. Cuando hicieron las reformas, en el periodo anterior, las dejaron. Y aún se mantiene. Y sí puede nombrar comisiones especiales a su gusto. A su gusto. Porque ese es así como está estructurado este poder del Estado. Pero ¿qué sucede? Ahora nombra una comisión especial, dice, para investigar las ONG que recibieron fondos de USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo, que obviamente fue recortada en un 83% por parte del presidente Donald Trump a su llegada. Él dice que porque va a verificar si hubo injerencia en los asuntos políticos con fondos de USAID. Esto, como decimos, ya es un tema escabroso. Escabroso porque recordemos que esos son fondos del gobierno de los Estados Unidos. Del pueblo y gobierno de los Estados Unidos. Obviamente, hay analistas que dicen que esto es directo en contra de CNA y SJ, que han emprendido realmente una campaña y unos programas de mucha investigación al actual gobierno. Pero bueno, esto es el panorama político. La situación es que estuvieron 2 meses sin sesionar, ahora regresan y en vez de estar legislando, están nombrando comisiones de investigación. Y esto es el tema que vamos a abordar hoy. Justamente tenemos aquí como invitado al diputado Eliud Girón para conversar, él es del Partido Libertad y Refundación, para conversar sobre estos temas. Realmente ese cambio de rol, y no es cambio de rol, la situación es que se ha venido mucho tiempo sin sesionar, sin legislar. Hay muchas leyes pendientes, leyes tan importantes, y ahora se nombran comisiones de investigación. Entonces dice, bueno, ¿están legislando o están investigando? Gracias, diputado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, licenciada Edma Calderón. Buenos días también al pueblo hondureño. Como usted muy bien lo dijo, el reglamento o la ley orgánica del Congreso Nacional permite a su presidente, en este caso al ingeniero Luis Redondo, a conformar comisiones para tratar asuntos de interés nacional. No es la primera comisión que se conforma. Recuerda, una de las comisiones que se ha conformado fue la comisión que investigó los extraditables, que fueron a investigar, se reunieron en el Ministerio Público, en ese entonces estaba Oscar Chinchilla de fiscal, se fueron a investigar a la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces estaba la Corte Suprema anterior, manejada por el abogado Argueta, y se fueron a investigarlo también al Ministerio de Seguridad. Inclusive tuvieron cita en la Embajada Norteamericana
entre otros entes para manejar la investigación, y le entregaron un sobre en blanco. Esta comisión, bueno, un sobre blanco, ¿verdad? En su interior los nombres de los extraditables. Obviamente no se hizo público quiénes eran por temor a una fuga, además es un tema de seguridad nacional. Ahora hay otro tema de interés nacional. Bueno, ya se va a conformar otra comisión, pero hay un tema de interés nacional que fue lo ocurrido en las elecciones primarias el 9 de marzo, ya ustedes ya saben lo que ocurrió, y que el pueblo merece saber la verdad. Mire qué interesante que fueron llamadas las concejales, todos los 3 concejales, por la Fiscalía, pero solo uno fue quien dio declaración abierta. El resto, las 2 concejales, entregaron documentación, pero se llamaron al silencio. Eso despertó mucha suspicacia. Pero es un derecho también que ellas tenían. Claro, no, si es que en Estados Unidos y en todos los países que a uno lo captura, le dicen lo primero que le dicen: usted tiene derecho a permanecer en silencio, todo lo que diga será utilizado en su contra. Pero, ¿por qué mantener el silencio? Bueno, yo creo que fue un error, y el día de ayer lo demostraron, y ayer sí hablaron. Y la reunión fue televisada. Todos los hondureños, los que tuvimos tiempo de ver la declaración de las concejales Cosette López, presidenta del CNE, y la concejal Ana Paola Hall, y nos dimos cuenta de muchas situaciones. Yo creo que a estas alturas el pueblo hondureño está sacando sus propias conclusiones. Además, hubieron muchas contradicciones entre ambas. Una de las contradicciones, es más, entre ellas mismas hubo contradicción, porque primero la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que no habían contratado buses, como en efecto ocurrió, que habían buses, pero después dijo ella: no importa que haya sido en burro, en buses, dice, pero es que si un contrato le dice a usted que son camiones para meter cajas, si usted se va a pasar de una casa a otra casa, usted contrata un carro de mudanza, no le van a mandar un bus para trasladar sus cachivaches, como decimos los hondureños, de una casa a otra casa. A usted le llevan un camión. Lo mismo con las urnas, llevaron esos buses. Y nos sorprendió que la presidenta del Consejo Nacional Electoral dice que no tiene respuesta a muchas interrogantes. O sea, quedaron también muchas dudas. ¿Por qué a última hora cambiaron de camiones a buses? ¿Por qué no cumplieron el contrato? ¿Por qué estuvieron los buses parados en diferentes colonias? Pero en esos puntos ambas coincidieron. Yo estuve escuchando las 2 exposiciones y ella misma revelaba, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, de que el responsable le cortó la llamada. Sí. Y que le apagó la llamada. La situación es que ella dice: todas las maletas estaban listas a las 9:30 de la mañana para salir. Pero después dicen que no estaban listas. ¿Y dónde está una contradicción? Y por eso vamos a esperar hoy atentamente la declaración del concejal Marlon Ochoa, porque él dijo en declaraciones a la prensa de que ese mismo día estaban maquilando todavía maletas electorales en horas de la mañana, a las 9 de la mañana. Pero a las 9 de la mañana todos coinciden. Los 3, yo escuché, y las otras 2 concejales dijeron que a las 9:30 de la mañana se estaban maquilando, que ya era el último grupo. La situación aquí yo creo que va mucho más allá. Y mucho más allá de lo que dice uno, de lo que dice otro. Como usted dice, al final está siendo transmitida públicamente y el pueblo va a juzgar. Yo creo que aquí, número 1, el hecho de que tengan una afiliación política los miembros del Consejo Nacional Electoral nos está afectando como país. Pero siempre ha sido así. Sí, pero si queremos cambio y queremos señalamientos, realmente creo que son parte de los procesos. No se aprobaron reformas, diputado. No se aprobaron las reformas electorales que llevaban muchos componentes para ver y detectar este tipo de situaciones. Y hay que reconocer algo, ¿verdad? Gracias a Dios fue en las elecciones primarias este incidente. Y yo creo que aquí es que estos hechos no vuelvan a ocurrir, porque se había avanzado, o sea, en materia electoral se había avanzado. Y yo le voy a ser sincera, a mí particularmente las Fuerzas Armadas me han decepcionado. Me han decepcionado por el hecho de que ellos han manejado esta logística todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Entonces, son situaciones que yo creo que de reflexionar el hecho de que se demostraron deficiencias
deficiencias que tienen que ser corregidas para las elecciones generales. Correcto. Pero mire, el Consejo Nacional Electoral, antes Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Nacional Electoral y Tribunal Nacional Electoral ha tenido muchos nombres, siempre ha sido manejado por políticos. Recuerda, ahí salen los expresidentes de estos tribunales, sale Tito Mejía, que era del Partido Liberal, que en paz descanse Ernesto Paz Aguilar, liberal, está también el doctor Aguilar, que también sale mucho en los medios del Partido Nacional y hubieron inclusive la Democracia Cristiana. El que tengan una afiliación política, no lo veo yo que sea el problema, porque ahí hay un equilibrio. O sea que ahora el problema es porque hay tres fuerzas, porque hay un tripartidismo. ¿Eso puede ser el problema? Ahí podría ser, claro, porque les ha costado entender al bipartidismo que ahora tienen que compartir silla con otra fuerza política que esté en el poder. Es más, usted ha visto cómo se han unido. De hecho, había un acuerdo de que las elecciones internas las iba a manejar el Partido Liberal o el Partido Nacional y las elecciones generales el Partido Libre. Recuerde que hasta el coordinador general de Libre posteó de que no habían cumplido ese acuerdo y dejaron a Marlon Ochoa fuera de manejar las elecciones generales, cuando ha sido tradición de que uno de los partidos que está en la oposición maneja las internas y el partido en el poder las generales. Pero no lo cumplieron, ahí estamos nosotros, ahora las va a manejar las elecciones generales, gracias a Dios, la abogada Ana Paola Hall, porque las declaraciones del día de ayer de la concejal Cosette López, cuando dice que si las elecciones generales fueran en este momento, están en situaciones difíciles, y dejó entrever de que no se sentía, al menos eso yo percibí, corríjame usted que escuchó las declaraciones, que no se sentía capaz en este momento de manejar las elecciones generales porque hacían falta 3 personas, como si el Consejo Nacional fuera manejado por solo 3 personas, y mencionó al jefe de transporte, que es el mismo de cartografía, que está preso, que lo despidieron. Está otro que anda huyendo y está otro que está por jubilarse. 3 personas no manejan el Consejo Nacional Electoral, por Dios. Aquí no somos indispensables. Y es que no puede manejar otra persona el transporte. Claro que sí, si hay mano calificada. ¿Cuántos años hemos manejado elecciones desde 1982 a la fecha? Muchas. Solo Libre ha participado en más de 6 elecciones, entre generales y primarias, y de autoridades de partido, que son las internas, ¿va? Internas, primarias y generales. Más de 6 hemos participado nosotros. No digamos el bipartidismo. Hay suficiente experiencia y gente con experiencia para manejar elecciones. Ahora, cuando hay un boicot y todo apunta de acuerdo a mis conclusiones, y vamos a esperar lo que diga el Ministerio Público, que está llevando una investigación más profunda, porque ahí no se dijo mucho, y ahora entiendo, después de que dan las declaraciones las concejales, ahora entiendo por qué hay miembros del transporte presos, otros huyendo, y miembros del Consejo Electoral de mandos intermedios también huyendo. Cuando el impío huye sin que lo persigan, pero en este caso sí están persiguiendo el delito y ellos mejor huyen, precisamente para no dar con la verdad. Y yo no es que quiera defender una cuestión, simple y sencillamente me estoy basando en los hechos. Lo que dijo la concejala Cosette López, que si a ella le preguntaban que si en este momento había condiciones, dijo que no, por varias razones. Porque hay temor entre los empleados, y lo ratificó también Ana Paola Hall. Nadie quiere firmar, porque obviamente nadie quiere ir preso. Bueno, entonces, pero le diré algo. Pero, yo sé que esto causó revuelo, claro, y disparó las alarmas. Es que el que no quiera cumplir con sus funciones en el Consejo Nacional Electoral, lo que deben decir es pongan su renuncia. Si usted, que es miembro del Consejo Nacional Electoral, no quiere cumplir sus funciones, que la ley le establece, mire, cuando uno acepta un empleo, a usted le dan el perfil del puesto, le dan sus funciones, y si usted no quiere cumplir con sus funciones porque tiene temor, pues renuncie, que le aseguro que va a haber fila enfrente del Consejo Nacional Electoral quien quiera tener ese trabajo. Y no es un trabajo como, óigame, ¿cuántas elecciones hemos hecho? Hay mucha gente de experiencia en todos los partidos políticos, en los 3 partidos políticos. Nosotros de Libre, que solo tenemos 15 años, pero tenemos gente que ha sido presidenta del Tribunal o del Consejo Nacional Electoral con los nombres que ha tenido anteriormente. El empleado que tenga temor, porque va a tener temor usted de
cumplir con sus funciones. Tenga temor si le piden algo fuera de la ley. Para usted, diputado, entonces la gente que tiene temor que renuncie mejor. Que renuncie, punto. Si usted tiene temor a cumplir sus funciones, renuncie. Usted puede tener temor si le piden algo ilegal, pero para eso está la ley y está la denuncia, está un proceso investigativo. ¿Por qué va a tener un empleado temor de cumplir? Es como que un médico tenga temor de ver los pacientes. No, hombre, si para eso hemos sido licenciados en la universidad. Ahora bien, ¿qué poder coercitivo puede tener esta comisión investigadora del Congreso Nacional? Porque hay que ser realista, ¿verdad? Los miembros del Consejo Nacional Electoral son nombrados por el Congreso Nacional. Sí. Y solo pueden ser destituidos mediante un antejuicio porque hay un procedimiento que la ley establece. ¿Qué poder coercitivo puede tener? Me gustó la postura, y lo voy a decir aquí, del diputado Barrios, a quien no tengo el gusto de conocerlo. Dijo algo muy cierto: nos estamos centrando en unos errores, pero no vemos todo el proceso. Hubo muchos errores desde un inicio, hubo cambio de autoridades 6 meses antes, esas elecciones se planificaron 6 meses antes, hubo retrasos con la aprobación de la segunda parte del presupuesto. Sí. O sea, porque también hay que ver muchas cosas, pero también hay que ver cosas positivas. Por primera vez se utilizó el sistema biométrico en una elección primaria. Aunque siempre hubo un poquito de helio, porque va a estar medio complicadito. Mientras todos los hondureños no verifiquemos todo esto y no perfeccionemos realmente los controles, no tengamos ciudadanización de las mesas, no tengamos todas esas reformas electorales que necesitamos los hondureños, no se va a avanzar. Pero hay que quedar, y para dejar de especulación, o sea, este es un proceso investigativo que yo creo que no lleva como finalidad descabezar ninguna persona, sino que simplemente corregir, porque estamos sobre tiempo, ya estamos en el calendario electoral para las elecciones generales del 30 de noviembre. Correcto. O sea, y yo creo que aquí no se trata, está bien que se salga todo, que salga a la luz pública, todos tenemos derecho, porque los 2.000 millones de lempiras que costaron las elecciones primarias fue con sus impuestos, con mis impuestos, con el impuesto del diputado. Usted paga impuestos, ¿va, diputado? Claro que sí. O sea, y tenemos derecho. Pero la cuestión que yo siento también de que debemos de focalizarnos, y me gustó cuando dijo el diputado Barrios, esto nos debe de servir para ver lo positivo, corregir lo negativo y que estos hechos no se vuelvan a repetir. Y el compromiso, porque también me gustó algo. Las 2 concejalas, y también lo ratificó Marlon Ochoa, vamos a elecciones. Correcto. Y buscando la mayor transparencia. Yo creo que son partes de la evolución en la parte electoral que claro necesitamos. Que sí. Mire, yo creo que para estas elecciones generales esperamos y confiamos en el CNE que no se van a repetir estos hechos, porque si bien es cierto, solo fueron en un porcentaje pequeño las urnas de las que habían a nivel nacional, pero provocaron un gran daño y mancharon el proceso electoral, que debieron haber sido, pues, sin ningún tipo de... Bueno, que no debió haber ocurrido esto, porque vimos claramente que fue un boicot. El problema es el boicot. Independientemente que haya sido el 1% de las urnas, fue un boicot. Hay personas responsables, hay autores materiales, hay autores intelectuales, y se debe saber la verdad y castigar, como dice la ley. Y sentar un precedente, porque la situación es, miren, ve, una urna que no llegue a un centro de votación es un delito. Correcto. O sea, yo creo que debemos de centrar en el grado de responsabilidad. Y yo quiero aquí reconocer al pueblo hondureño. El pueblo hondureño salvó las elecciones. Claro. Porque el pueblo hondureño, esa junta receptora de esos, que al final eran como 300 urnas, ¿no? Sí. Eran, y como decía la concejal Cosette, a mí primero me dijeron que eran 9. Sí. Y después dice la concejal Ana Paola Hall, nos dijeron primero que eran 9. Cuando cotejamos, vemos que eran mucho más. Correcto. Y es cuando ellas empiezan a buscar soluciones. Sí. Estaban los buses, pues ni modo, se fueron en los buses, ¿verdad? Claro. Pero la cuestión también que hubo muchas otras fallas, las famosas llamaditas. ¿A quién llamaban los transportistas? ¿Quiénes decían que siguieran roleando en la ciudad? Sí. Hay mucho que tener que cortar. Correcto. Y eso
lo que necesitamos son respuestas, pero que no vuelvan a ocurrir. Y yo creo que hay que darle gracias a Dios que ocurrieron ahorita y no el día de las elecciones. Claro. Porque el día de las elecciones son mucho más los riesgos. Se puede imaginar que a las propias concejales, y estoy seguro que al concejal también, los transportistas no le contestaban las llamadas. El jefe de transporte no le contestaba las llamadas, que apagó su celular. Óigame, esa persona sin ser uno investigador, sin ser inspector ardía, uno sabe que está implicado en el asunto. Yo creo que está preso. Es como que el hijo le roba el carro a usted, ¿va? Sí. Y no le contesta el carro, no le contesta el teléfono. O sea, entonces, es lo mismo, sí. Es lo mismo. Ahora bien, ahora con las Fuerzas Armadas, ellos saben su rol constitucional y en las elecciones generales deben respetar y cumplir ese rol de custodiar, transportar, hacer llegar las urnas a su destino. Y mire, y yo recuerdo, he estado metida, ya me cae bastante el sol, ¿verdad? Yo he vivido toda la nueva era democrática de Honduras desde 1980, todo ese proceso de cambio. Yo le voy a ser sincera, yo miraba que las urnas llegaban a los centros educativos una semana antes. Y esos militares estaban al pie de la bandera. Correcto. En ese centro educativo y no los movía nada, ni nadie. Y esa es la custodia. O sea, y no nos olvidemos, esa es la custodia. Y tampoco es la que las Fuerzas Armadas lo hacen de gratis. Se les paga por hacer ese trabajo. Claro. Porque también hay que aclarar aquí, a todo mundo se le paga por hacer ese trabajo. Correcto. No es que lo hacen de gratis. Pero ahora bien, hay otro tema, vamos a estar al pendiente, la comisión termina hoy, creo, su primera ronda, su primera ronda. Otros actores. Exactamente, porque después vienen otros actores que van a participar, va a tomar tiempo, pero lo más importante, yo creo, es el hecho de que no se repitan estos hechos y que las Fuerzas Armadas jamás vuelva a permitir este tipo de situaciones. Porque yo le aseguro que si el jefe de las Fuerzas Armadas a las 9:30 de la mañana convoca, porque él tenía autoridad para hacerlo, convoca a todos los medios, miren señores, no están las maletas electorales, tenemos estos y estos problemas, estamos comunicando al Consejo Nacional Electoral. Ahí se soluciona el problema, porque también los partidos políticos tuvieron parte de culpa. Ahí no se vio ningún presidente de un partido político buscando solución con ellos ahí. Sí. Y era una elección interna y ellos eran los responsables de eso. Porque aquí la corresponsabilidad no solamente es de los concejales de las Fuerzas Armadas. No, señores, también los partidos políticos tienen responsabilidad en esto. Claro. Ahora bien, como dicen, cambiando de chip, viene ahora que se van a investigar las ONG con fondos de USAID. ¿Es una extralimitación del presidente Redondo? Esto lo analizaremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el diputado Eliud Girón. Estamos analizando justamente lo que está sucediendo en el Congreso Nacional en estos momentos con la comisión especial que está investigando los hechos que ocurrieron el 9 de marzo en las elecciones primarias. Yo creo que tanto él como usted y como yo, obviamente necesitamos responsables, pero también que se garantice que las próximas elecciones del 30 de noviembre no se van a suceder estos hechos. Y yo creo que independientemente de la bandera que tenga cada uno, se debe respetar, porque si garantizamos las elecciones, respetamos la voluntad del pueblo hondureño en las urnas, que al final eso es todo lo que queremos. Claro. Yo creo que creemos en las palabras de los concejales, a pesar de que, bueno, una de ellas dijo que habían dificultades, pero las dificultades, todos tenemos retos. Y aquí el reto es vencer esas dificultades y ya que es de conocimiento público, con mucha mayor razón, y ahora a corregir para tener unas elecciones. Hay que ir corrigiendo. Sí. La ley no debe permitir que las personas que ejercen una función pública participen en una elección, ya sea primaria o general.
Solamente si no salen el resultado, entonces regresan a su cargo, pero debe de, por lo menos en el periodo electoral, no deberían de estar desempeñando ese cargo, porque son situaciones que ponen en riesgo, que ponen en entredicho y que afectarían al país. Miren, también hay otro tema. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de las pocas apariciones que ha hecho, pues anunció hace 2 días fue en la sesión del martes, sí, nombró una comisión para que se investigara a las ONGs que reciben fondos de USAID. Esto ha generado un poco de suspicacia porque todos sabemos que ASJ y CNA son las organizaciones que han estado cuestionando la administración del Congreso Nacional. Correcto. Bien, mire, solo un breve comentario con lo anterior de la abogada Rixi Moncada, que ella va a interponer su renuncia en los próximos días. Ella tiene para renunciar 6 meses antes de las elecciones y ya ha anunciado que en los próximos 31 de mayo tiene que presentarla. Va a presentar su renuncia, correcto. Y a esto pues van a ser manejadas las elecciones generales por la abogada Ana Paola Hall, que es miembro del Partido Liberal de Honduras. Con este tema de la comisión para investigar a ONGs que han recibido dinero de la USAID, se hizo un contexto de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, el propio presidente Donald Trump tiene una comisión de eficiencia del gobierno y dentro de esa comisión forma parte el empresario Elon Musk, que él llamó a la USAID una organización terrorista y que tenía mucha influencia e injerencia política y no era el fin de la USAID y que también iba a ser investigada a dónde estaban parando esos millones de dólares a nivel mundial, en Afganistán, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, etc. En vista de eso, de que hay fondos que fueron recibidos acá en Honduras por ONGs, se va a investigar qué fin tuvo este dinero. Ahora, no se dieron nombres, yo estuve en la sesión del Congreso Nacional y no se dieron nombres de ONG, pero salió al paso. Yo vi declaraciones de ASJ, del CNA, no he visto declaraciones, no sé si en este momento ellos se han sentido por aludidos, pero a la ASJ al dar declaraciones se dio por aludido. Además, quien declaró es el representante de ASJ y dicen tener todo listo, que ya tienen sus auditorías, que ellos pueden demostrar en qué invirtieron o gastaron o como le quieran llamar ese dinero proveniente de USAID. ¿Qué es lo que se quiere llegar también? Es ver si ese dinero no fue utilizado con fines políticos, porque una organización no gubernamental, sus fines no son inmiscuirse en temas políticos. Las organizaciones no gubernamentales, en este caso, una es anticorrupción, la otra es por una sociedad más justa, su objetivo es eminentemente social. Pero mire qué irónico, ¿verdad? Que antes de entrar a los mensajes, es irónico el hecho de que Luis Redondo, cuando era oposición, andaba con ellos del ganchete. Cuando estaba en contra de Juan Orlando Hernández, andaba como dicen, de cachetes embarrados con ambas organizaciones. Bueno, yo le diré que ASJ fue la que estuvo más bien gobernando con Juan Orlando Hernández. A quien vio el pueblo hondureño, ASJ de cachetes embarrados, fue con Juan Orlando. Recuerda usted que vimos voy a decir nombres acá porque es público, además ahí están las pruebas, a Omar García de la ASJ avalando los hospitales móviles. Vimos a ASJ ser miembro de la comisión depuradora de la policía, que pusieron a aquel director que está preso en Estados Unidos, el Tigre Bonilla. A ASJ lo vimos en la compra de medicamentos. Es que ASJ con quien hizo comparsa fue con el Partido Nacional, con Juan Orlando Hernández. Ahí están las pruebas, usted métase a Google y ahí va a ver usted a ASJ cogobernando con Juan Orlando Hernández. Y el CNA
se quedó muy corto en temas anticorrupción. Bueno, de hecho tuvimos que presionar acá para que viniera la Maxi, que el mismo Congreso Nacional, manejado por el partido ahora de oposición, de la Estrella Solitaria, la sacó. Yo creo que lo que se quiere llegar también es a la verdad. Si este dinero que vino de un país extranjero no fue para intervenir en asuntos políticos para intereses extranjeros, porque eso sería traición a la patria. Si usted recibe dinero del exterior para desestabilizar un gobierno democráticamente electo en las urnas con legitimidad, ahí usted estaría cometiendo un acto de traición a la patria. Esperemos que no haya sido así. Yo creo que estas asociaciones u ONG, si tienen todo documentado, no va a haber mayor problema. Pero si ellos no pueden demostrar en qué invirtieron ese dinero, si fueron invertidos en manifestaciones políticas, usted recuerda, óigame, es que nosotros los hondureños no tenemos memoria corta, eso es falso. Usted recuerda a la coordinadora del CNA convocando a movilizaciones y quienes llegaban ahí eran políticos como Salvador Narrala y Luis Zelaya, que eran candidatos del Partido Liberal. O sea que el CNA estuvo haciendo manifestaciones para tomar partido, y en este caso con el Partido Liberal. Ahí están las fotografías, métase usted a Google y busque esa manifestación del CNA con Salvador Narrala, estaba su coordinador ahí en medio, estaba Salvador Narrala en este lado y estaba Luis Zelaya a este otro lado. Ahí están las pruebas. Sí. Si ese dinero fue utilizado para hacer manifestaciones con fines políticos, pues se les tendrá que deducir responsabilidades. Ahora bien, tenemos ya varios mensajes que nos han escrito a través del 31825600 para dar lectura a ver qué opinan nuestros televidentes. Dice, buen día, pregúntele a su panelista lo siguiente: si le dieron 80 millones a las Fuerzas Armadas para garantizar las elecciones internas, ¿por qué no fueron ellos los que trasladaron en los comandos las urnas en todo el país? ¿Quién decide en las Fuerzas Armadas? ¿Doña Rixi y la Junta de Comandantes? Vamos a leerlos todos porque el tiempo estamos un poco... en lugar de seguir con el circo del 9 de marzo y de tener enjaulados a los ratones que se comieron el queso, ¿por qué los gatos que permitieron, por qué los gatos permitieron? El MP debe de enjuiciar y encarcelar a los concejales y al jefe de las Fuerzas Armadas, que son los verdaderos responsables del desorden de ese 9 de marzo. Y al Congreso Nacional, en lugar de dedicarse a ser detectives, dedíquense a legislar, como por ejemplo con las reformas a la ley de IMPREMA, que ya pasaron 3 años del gobierno de Doña Xiomara y no han cumplido con esa promesa. Eso nos dice Francisco Maldonado desde Choloma, que siempre les recuerda a los de Libre que no han aprobado esas reformas del IMPREMA. Dice, buenos días, dice, solo a los gatos del CNE van presos y los grandes, nos dice este otro televidente. Muy bien, casi los tres son similares, ¿verdad? En el caso de las Fuerzas Armadas, sí, se aprobó un presupuesto especial y ahí estaba incluido el transporte. Ahora creo que el jefe de las Fuerzas Armadas tiene que retomar ese rol protagónico que ha tenido siempre y ser más estricto con el transporte y manejar ellos el transporte, la custodia para que lleguen esas urnas a los lugares. También he sido testigo como, bueno, en los lugares más lejos han llegado las urnas una semana antes. Aquí en las ciudades, una noche antes, hemos visto los convoys militares resguardando las urnas con la policía, la gente afuera de los centros de educación o los centros electorales, y no permiten que entre absolutamente nadie. La gente solo está ahí de veedora y llegan las urnas y después se plantan los militares fuera de la escuela y no permiten entrar a nadie. Así debe de ser. Y las Fuerzas Armadas deben de retomar ese rol. Y en lo que dice la otra televidente, es que el Congreso Nacional, la función de formar comisiones investigadores, es una función también del Congreso Nacional y que no lo aprobamos nosotros, lo aprobó el bipartidismo. Lo que, si la ley se lo permite, usted tiene que hacer cumplir esa ley y en este caso está facultado el Congreso Nacional para formar comisiones investigadoras de temas de interés nacional, sí lo está y lo está haciendo
y lo va a seguir haciendo en este Congreso, en los congresos que vienen subsiguientes y así como sucedió en congresos anteriores. Y con la ley del INPREMA, déjeme decirle que nosotros como bancada ya tomamos la decisión de apoyar las reformas de la ley del INPREMA. Es más, teníamos el compromiso de los liberales de apoyarnos y del Partido Nacional de apoyarnos, pero a la hora de la hora se echaron para atrás. No nos quisieron aprobar, por eso no se somete, porque no tenemos los votos, solo tenemos los 50 votos de libre. Así que si ustedes tienen a sus diputados de Cortés, en el caso del compañero que es de Choloma, presione a los diputados de Cortés, del Partido Nacional, del Partido Liberal y de otros partidos, y hacía un llamado a los demás maestros que presionen a los diputados de sus departamentos para que aprobemos esa ley del INPREMA, la reforma de la ley del INPREMA en esta legislatura. Ahora bien, ¿qué va a pasar en este periodo en el Congreso Nacional? Sabemos que el tema político está muy caliente. ¿Qué debemos de esperar? Porque Libre no tiene el control del Congreso Nacional. Sí. Tiene la presidencia, pero tiene la junta directiva, pero no tiene el control de los votos. Vemos un partido liberal atrincherado, un partido nacional atrincherado, porque al final el hecho de que superaron el 500,000 de votos los tres partidos políticos le da mucha esperanza de que pueden retomar el poder. Correcto. Miren, el Congreso Nacional, el ambiente ha cambiado después de las elecciones internas. Antes de las elecciones internas, recuerda usted que nos costó mucho aprobar el presupuesto general de la República. Llegaban los precandidatos presidenciales del Partido Liberal a amenazar a los diputados que se iban a reelegir, que si votaban a favor del presupuesto, los iban a borrar de planillas. Y fue hasta el mes de febrero, cuando ya se habían inscrito las planillas, que ya no podían quitarlo, es que aprobamos el presupuesto general de la República. Eso fue como un chantaje, que usted le diga, diputado, si usted vota a favor del presupuesto general de la República, una herramienta de desarrollo, de empleo del país. Pero eso siempre ha ocurrido. Bueno, pero no debe de ocurrir. Y se salió de ese impasse. A lo que quiero llegar es que ahora, ya pasadas las elecciones internas, ya están definidos los candidatos que vamos a la reelección, hay diputados que ya el pueblo les dijo que no, ya prácticamente los diputados ya no tienen esa coacción. Entonces, usted ha visto cómo esta semana que pasó pudimos aprobar préstamos muy importantes de agencias de bancos multilaterales para financiar el presupuesto general de la República y no haya ningún tipo de atraso en obras de infraestructura, en inversión pública en este gobierno. O sea que lo que le quiero decir es que ahora temas de país no ha habido mayor problema en aprobarlos. Yo creo que esa va a ser la tónica en este año. ¿Usted cree que sí se va a legislar realmente como debe de ser en este último periodo? Yo creo que va a ser mejor que los 3 años anteriores, precisamente por eso, porque ya los diputados ya prácticamente unos están cuidando su imagen viendo las elecciones del 30 de noviembre, que no se pueden oponer a temas de país que favorece el pueblo hondureño. Y este Congreso, hay que decirle, aunque ha sido atacado, que es el peor Congreso Nacional de la historia, situación que no estoy de acuerdo, porque este Congreso no ha elevado ningún impuesto. Este Congreso acaba de aprobar las 18 adendas de energía eléctrica y anunciaron para este mes, ya este mes de abril, a final de abril, va a venir una rebaja del 9% de su factura de energía eléctrica. Están bajando los combustibles por el subsidio que hay y lo importante es que no hemos subido en tan solo impuestos. Antes usted recibía aumento de la energía eléctrica cada 3 meses, porque así lo había dictaminado el Congreso anterior. Pero la aprobación de leyes en general ha sido muy baja. Sí, pero en leyes, pero no hemos aprobado leyes que afectan al pueblo hondureño. No hemos privatizado como privatizaron anteriormente, que privatizaron las carreteras, que nos subieron el impuesto del 12 al 15%, que aprobaron 1.500 millones para hospitales móviles, para lo de la pandemia del COVID, hubo muchos actos de corrupción y eso no ha ocurrido. No sesionaron durante 2 años en el Congreso anterior
por la pandemia ya habían regresado las escuelas, los kinderes, la universidad a clases, y el Congreso no regresaba. ¿Y por qué no regresaba? Porque para ellos sesionar en Zoom era manipular los votos, y ahí tomaron decisiones de contratos leoninos de energía eléctrica, no con los votos que tenían, sino que manipulaban ahí las computadoras, la Zoom, y decían, tenemos mayoría, ya los aprobamos. Sí. O sea, hicieron muchos actos irregulares que no se hacen en este Congreso Nacional. No hay Congreso Nacional perfecto, pero este ha sido mejor que el anterior. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a usted, licenciada, por permitirme expresarnos acá ante el pueblo hondureño, y que el pueblo hondureño pueda sacar sus propias conclusiones en estas dos situaciones que hemos discutido, en lo que ocurrió en el Consejo Nacional Electoral y en la investigación que va a ser posteriormente a través de una comisión especial del Congreso Nacional para investigar en qué se utilizaron fondos externos, específicamente en dólares de la USAID, en organizaciones no gubernamentales aquí en el país. Si fueron utilizados para desestabilizar gobiernos, si fueron utilizados para fines políticos, tendrían problemas. Ahora, si fueron utilizados para asuntos sociales y para lo que fueron creados estas instituciones, no hay mayor problema. Sí. Vamos a estar al pendiente de todos estos temas con los noticieros Impacto. Ya está Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras, así que los invito a que continúen con nosotros, y les recuerdo también que a la 1 de la tarde está Impacto Meridiano. Así que están cordialmente invitados para estar debidamente informados con todos nuestros equipos, quienes están desplegados a nivel nacional e internacional para llevarles las últimas informaciones. Les deseo a todos un feliz fin de semana. Pasen todos un buen día. Nos vemos el lunes.